Le informamos acerca de los elementos de la Sedena en Michoacán que resultaron heridos tras estallar una mina sepultada en un camino mientras realizaban recorridos de vigilancia en Apatzingán. Algunos de los lesionados sufrieron amputaciones. Justo para poder ahondar un poco más en este tema, le agradecemos a Juan Ibarrola. Él es colaborador y especialista en las Fuerzas Armadas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Y cómo ves esta situación que estamos viviendo? Gracias, Enrique. Muy buenas tardes para ti, para tu auditorio. Pues terrible. Y terrible porque podríamos estar escuchando una nota que fuese de Medio Oriente, que fuese de Europa del Este, donde diferentes grupos, ya sean criminales, terroristas, extremistas, generaban este tipo de campos minados. Pero pues no, desafortunadamente lo tenemos en Michoacán, lo tenemos en una realidad de lo que diversas autoridades estatales, municipales, evidentemente una autoridad federal que no logró en muchos años pacificar, enfriar esa situación tan terrible que vive el estado de Michoacán, que no lo hizo, y no me refiero a esta administración específicamente, me refiero a por lo menos las tres anteriores y a la actual. Y tenemos esta circunstancia, es decir, donde donde soldados, van haciendo un recorrido normal, un recorrido diario, que es cotidiano, que es permanente, y se enfrenta con ese tipo de situaciones donde desafortunadamente, y como bien lo mencionas, dos elementos del ejército pues perdieron extremidades, uno también se encuentra muy mal herido, pero esto genera pues una imagen que no corresponde a lo que este país es, Enrique. Ahora, Juan, ¿se dejó crecer a estos grupos delincuenciales al grado de contar con armas de tanto impacto, de tanto poder? Es una combinación bien interesante porque Michoacán presenta por primera vez llamados grupos de autodefensas, donde cuando ves el armamento que traen, pues no es un grupo que esté patrocinado por una sociedad o que esté patrocinado por un gobierno municipal. No, son armas que utilizan los grupos criminales. Los propios grupos criminales son los que armaron a estos grupos de autodefensas. Comprendamos también que en estas zonas michoacanas el comercio de legumbres, limón, aguacate, se vuelve un negocio muy grande. Quieren controlarlo. También recordemos que son rutas de narcotráfico que pueden pasar a diferentes lugares, llámale Lázaro Cárdenas, puertos de más arriba, Manzanillo, en fin. O sea, sí tenemos un problema en Michoacán donde se permitió que estos grupos de autodefensas se armaran, pero que los armaran los grupos delictivos. Es más, existen problemas y conflictos entre los propios grupos de autodefensas y ya se escudan bajo un manto de legalidad que no debería de ser, porque precisamente se presentan como autodefensas y como quienes están cuidando a una sociedad municipal o de diferentes lugares, rancherías, poblados pequeños. Pero cuando no es así, Enrique, ahí tenemos una ilegalidad muy grande que se tiene que controlar. El gobernador ya ha dicho que todos los grupos que se encuentren armados los van a desarmar, van a salir las distintas autoridades en todos los órdenes de gobierno. Pero esto que sucedió, Juan, bien lo relatabas, pudo haber sido de Europa del Este, de una mina que se habían encontrado, que se había perdido en alguna guerra, o de grupos de terrorismo. ¿A este grado estaríamos viviendo ya la seguridad en Michoacán? Estamos viviendo, y yo creo que hay que ser muy justos y con toda objetividad, estamos viviendo el experimento de grupos criminales, ojo, que no son ideológicos, Enrique, no son sociales, es decir, su función, su ánimo, su objetivo no es ayudar a la sociedad, no es mejorar la economía local. Su objetivo principal es justamente algo ilegal, algo que tiene que ver exclusivamente con dinero, algo que tiene que ver exclusivamente con poder, el poder que te puede dar controlar regiones, hay que decirlo también fuerte y claro, controlar municipios, controlar obras municipales, y esto es con lo que nos estamos enfrentando. Luego entonces lo que están probando, ya lo hemos visto en otros casos, con drones que están artillados, que avientan granadas, y es lo mismo que está sucediendo, es decir, no es la práctica común, pero sí son prácticas que desarrollan diferentes grupos criminales para ver hasta qué grado de letalidad, hasta qué grado de daño pueden causar a fuerzas del orden, en este caso las Fuerzas Armadas.
Muy bien, Juan. Y es que bajo este esquema que estás mencionando, parecería un ataque directo, pero no necesariamente. Pudo haber sido casualidad que alguien patrullara por ahí, le tocó al ejército mexicano. Habrá que pensar en resolver esto porque es una afrenta directa a una de las instituciones más fuertes que tenemos en el país. Bien lo dices, sí, efectivamente, sí, en este caso coincidencia que haya sido elementos del ejército. Sería terrible pensar que fuesen niños, que fuesen mujeres, que fuese gente inocente, y no porque estos soldados no sean inocentes, claro que lo son, pero de alguna manera el riesgo de su trabajo implica hasta sacrificar la vida o quedar heridos de manera o discapacitados de manera permanente. Desafortunadamente les tocó, insisto, también sería muy trágico que fuera población civil, pues que no tiene nivel en este entierro, Enrique. Muy bien, Juan, como siempre, pues muchísimas gracias por tu aportación y quedamos al habla, si te parece. Claro que sí, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes.